Leer a Diderot y a los grandes genios del siglo XVIII nos lleva irremediablemente a necesitar leer a Fontenelle, cuyas obras completas tengo parcialmente aquí, pero bueno, adelanto que estas obras completas son parciales. En general, siempre se recomienda leer la edición que el mismísimo Fontenelle preparó y que bueno, es la base del primer volumen de esta colección de nueve tomos, de las obras completas de Fontenelle, de Fayard, de la editorial Fayard, dentro del corpus de las obras de filosofía en lengua francesa, dirigida por Michel Serres. Bien, pues resulta que si nos hacemos con el primer volumen de esta carísima colección, de esta colección verdaderamente costosa, lo primero que encontramos en este primer volumen, que abarca los años 1678 a 1757, es esta nota, que es la única crítica, el único comentario, la única aportación literaria del editor, que es Alain Niederst. Está fechado en 1990 en la Librairie Artin Fayard. Y en esta única página, que es todo el aparato crítico de, bueno, alguna obra más tiene alguna introducción, pero todo el aparato crítico de estos 9 volúmenes es, bueno, de este primer volumen, empecemos por ahí, es una sola página, tan escueta como Fontenelle, 1657-1757, ni siquiera nos deshace la duda de tantos bibliógrafos y biógrafos de si deberíamos escribir Bernard Le Bouyer de Fontenelle o Bernard Le Bovier de Fontenelle. Bueno, vendría a ser lo mismo el boyero. Yo escribiré Bernard Le Bouyer porque es la forma más parecida a la que usa Racine y bien, me parece la elección más prudente, Le Bouyer, más que Le Bovier. Pero bueno, eso no se deshace en esta nota, porque simplemente ponen el apellido Fontenelle y lo mismo en la portada, Fontenelle, y así se curan en salud. Pero bueno, eso es lo de menos, eso no es lo más grave de esta única nota. Continúa Niederst diciendo: este volumen contiene las obras de juventud de Fontenelle. Ya hemos dicho, 1678... Ah, no, qué diablos. No había caído, claro. 1757, en todos los... Perdón por mi error. Bueno, no, claro. Este, que es el noveno, abarca los años 1681-1757. Es una edición cronológica de las obras. Pero este volumen que contiene las obras de juventud se extiende hasta el año de su muerte. Vamos a ver la explicación. Este volumen contiene las... Bueno, explicación que tampoco, porque si este volumen contiene las... En fin, ya empezamos con las disonancias y las incongruencias. Este volumen contiene las obras de juventud de Fontenelle. Hemos excluido algunas pequeñas piezas completamente insignificantes o demasiado insignificantes. Si son las obras completas y se venden al precio al que se venden, si la librería Fayard las vende al precio al que las vende, ¿cómo se atreven a decir en la primera página, ¿qué digo? En la primerísima página de unas obras completas, que han decidido excluir algunas obras demasiado insignificantes? Ya empezamos mal, ya empezamos muy mal. Claro, yo conseguí el noveno volumen, que es el que más me interesaba, y ahora se va a ver, bueno, el que me interesaba, y ahora se va a ver por qué,
lo conseguí de una manera completamente absurda por 5 euros. 5 euros cuando veo que su precio original era de 59,50 euros, que ya está bien, 59,50 euros. Tiene sus años porque se da la equivalencia en francos franceses, serán 390,30 francos franceses. En todo caso, 10.000 pesetas, unas 10.000 pesetas valía este solo volumen que yo he conseguido por 5 y por un poco más el primero, pero claro, el primero ya me hace deshacerme del propósito inicial de ir consiguiendo volumen a volumen porque no merece la pena. En primer lugar, porque son obras completas que excluyen piezas demasiado insignificantes. Luego dice, bueno, a cambio, todo lo que Fontenelle publicó verdaderamente importante en sus primeros años, si son completas, ¿a qué viene decidir lo que fue verdaderamente importante o no? Entonces no deberían llamarse completas, deberían llamarse elegidas o selectas o escogidas, como el famoso volumen muy popular de las ediciones sociales, de las ediciones sociales, los clásicos del pueblo. Sé que hay una notable diferencia entre un volumen de estas dimensiones y volúmenes de semejante calibre, pero no dejan de ser obras selectas, no dejan de ser obras escogidas, y así lo reconocen. Por otro lado, el plan de la obra cambió bastante, porque inicialmente aquí se ofrece un plan en 8 volúmenes, pero en realidad, sí, en 8 volúmenes. El primer volumen, que es este, debería contener, y vamos, contiene, la carta sobre la princesa de Clèves, la descripción del imperio de la poesía, las cartas del caballero de los diálogos de los muertos, pero vamos, se entiende, los nuevos diálogos de los muertos con respecto a Luciano, el elogio de Claude Perrault, la memoria sobre el número 9, la relación de Borneo y las dudas sobre el sistema físico de las causas ocasionales. El tomo segundo debería contener las conversaciones sobre la pluralidad de los mundos habitados, la letra del señor Basnage de Beauval, la historia de los oráculos, el discurso sobre la paciencia, la carta sobre Éléonore d'Ivray, las poesías pastorales, el discurso sobre la naturaleza de la égloga y la digresión sobre los antiguos y los modernos. El tomo tercero debería incluir el discurso de recepción en la Academia Francesa, el paralelo de Corneille y de Racine, la historia de Romieu de Provence y la historia del teatro francés, la vida del señor Corneille, las reflexiones sobre la poética, los tratados filosóficos sobre la existencia de Dios, sobre la historia del origen de las fábulas, obra importantísima de mitología comparada, una de las primeras y más notables, de la felicidad, el tratado de la libertad y nuevamente una obra matemática, el prefacio al análisis de los infinitamente pequeños. Las heroidas de Fontenelle, como tiene sus diálogos de los muertos al estilo de Luciano, tiene sus heroidas al estilo de Ovidio, poesías diversas y cartas. Los tomos cuarto y quinto deberían contener todo su teatro. Los tomos sexto y séptimo deberían contener la correspondencia con Pontchartrain y con Bernoulli. Y bueno, obras en su mayoría científicas, todas las obras científicas conteniendo los elogios de los sabios, estas semblanzas para la academia, fragmentos de un tratado de la razón humana, del conocimiento del espíritu humano, fragmentos de la República, bueno, obras filosóficas y científicas. El tomo octavo estaba previsto que se había diseñado con el título o con el subtítulo de Obras de atribución incierta, es decir, el tomo en el que están las obras de Fontenelle que seguramente no, o a juicio del editor, no son de Fontenelle.
O sea que hay obras seguras de Fontenelle que desaparecen del primer volumen porque son irrelevantes, pero hay obras que a lo mejor no son de Fontenelle, pero que se meten, bueno, es un poco, bueno, es bastante incoherente. Estas obras de atribución incierta serían la colección de las más bellas piezas de poesía francesa, la historia de los Ayaonios, sí, llaman Ayaoniens, perdón, Ayaoiens, pero debería llevar diéresis, está ahí, ahora lo veremos en el volumen en el que está contenido. Pero bueno, Ajaoios o Ajaonios es una obra utópica, es una obra de utopía que se suele dar por segura, esto de atribución incierta. Bueno, las reflexiones sobre el argumento del señor Pascal y del señor Locke, y obras ya no inciertas, sino escritas en colaboración. Las obras escritas en colaboración con Catherine Bernard, que son esta Éléonore d'Ivry, sobre la que en el primer volumen, sí, en este, se recoge una carta, el conde d'Amboise, la Odamia, Bruto, Inés de Córdoba y la historia de Abenamar y de Fátima. Estas obras son en colaboración. Bueno, pues el plan cambia y cambia mucho porque este noveno volumen, que es el que me interesaba, porque contiene las obras que no están en las obras completas preparadas por el propio Fontenelle, y esto es lo que me ha quedado por notar. Dice al final, en el último parágrafo de esta brevísima presentación de una obra tan extensa, dice Alain Niederst: todos estos textos han sido sacados de la gran edición de las obras completas preparada por el propio Fontenelle entre 1751 y 1761. Excepto las 4 piececillas, las 4 pequeñas piezas galantes que hemos podido encontrar, aunque nunca fueron reimpresas, que no las hemos podido encontrar porque nunca fueron reimpresas, más que en el Mercure Galant, en el Mercurio Galante de 1681. Y la memoria sobre el número 9, bueno, está bien, esta extraña obra la recuperan igualmente, esta memoria sobre el número 9. La relación de Borneo, bueno, la relación de Borneo sí que, claro, que no está en las obras completas, pero no quiere decir que no se haya reimpreso nunca. Sí se ha reimpreso, y de hecho está fragmentariamente recogida en las obras escogidas de las ediciones sociales. Y la carta sobre la princesa de Cleves, que hemos tomado, a falta de una mejor, de la edición de Depping de 1818. Pero ni las obras completas de 1751 a 1761, ni la edición de 1818 están verdaderamente completas. Y había obras que tenía muchas ganas de leer. Sin embargo, hay que decir que ambas ediciones se pueden encontrar con extrema facilidad en una gran cantidad de archivos y repositorios y anaqueles digitales, desde luego archive.org, Google Libros. Estas dos ediciones circulan por doquier y las dos se llaman completas, pero no lo son, porque faltan, la verdad es que la mayoría de las obras que faltan están aquí. Por eso me interesaba mucho y por eso sería recomendable para todos los que tengan verdadero interés y pasión por Fontenelle, sería recomendable que se hicieran con este volumen, más que con los otros, en los que sin embargo ya hemos visto que aparecen textos que estaban en la prensa. Bueno, también se pueden encontrar en ediciones digitales, eso es cierto, pero el caso es que prevengo contra esta edición porque, a pesar de su precio y de su carácter académico, no tiene una sola nota, no tiene un solo comentario. Y alguien dirá, bueno, a lo mejor es que las notas se reservaban para el último volumen. Pues no es así. Directamente no es así. Si uno estaba esperando, bueno, vamos a conceder el beneficio de la duda, vamos a esperar a este último volumen,
ni mucho menos. Nada. Es que verdaderamente ni una nota, ni una sola nota, ni un comentario, bueno, comentario alguno. Por ejemplo, en este volumen, es que solo tengo dos, claro, en este volumen ese comentario de una página del primero se convierte en una, dos, tres, en cuatro páginas. Está bastante bien, pero bueno, lo merece, porque la verdad es que aquí sí que puede envanecerse y engreírse de haber hecho un buen trabajo de recolección. No es al final ese pretendido último volumen de obras inciertas. Aquí las obras se reconocen como de Fontenelle, y si nos vamos al índice, que está entorpecido por una lista de más títulos de esta colección, de este corpus carísimo sin notas. Acabo de ver autores tan peculiares como Federico el Grande de Prusia, las obras filosóficas de Federico el Grande, escritas entre 1740 y 1780. Bueno, al final este volumen se queda en algo muchísimo más razonable. Las poesías, con los jesuitas, cartas, pero entiendo que las cartas tampoco estarán completas, yo qué sé, bueno, las cartas de este periodo, 1681-1757. La colección de las más bellas piezas de los poetas franceses, el elogio de Claude Perrault, hasta aquí como estaba previsto. Pero luego hay muchísimas más obras en colaboración. Obras en colaboración con Donneau de Visé y Thomas Corneille, con Brunel y Le Hague, con Catherine Bernard, que era lo originalmente previsto, Inés de Córdoba, Benamar y Fátima, bien, y con Le Regent y Dubois, y aquí está lo que antes eran obras atribuidas, pero ahora se llaman clandestinas, y estas dos obras clandestinas son las reflexiones sobre el argumento del señor Pascal y del señor Locke sobre la posibilidad de una vida ultraterrena, bueno, de una otra vida en el porvenir, una otra vida, en fin, más que sí, una otra vida en el porvenir, y la historia de los Ajaoy, de los Ayaoyans, que veo que han editado sin la diéresis que aparece en muchos comentarios y ediciones, y además esta es la única edición moderna que yo conozco, así que imagino, vamos a ver, imagino que debería decirse Ayahuens. Es algo bastante extraño. Yo creo que iría bien la diéresis, pero bueno, no la incluye. Esta edición no la incluye. Bueno, ahora que caigo, claro, ¿dónde había visto la diéresis? Pues seguramente en esta edición, que al final, si esto es útil para esas obras clandestinas y para las obras en colaboración, al fin y al cabo, lo que contienen estas obras es en su mayoría, aparte de las clandestinas, que no están en las completas, ni las de Fontenelle, ni las de 1818, aparte de esa obra utópica y aparte, sí, de alguna cosa que se rescata de la prensa, básicamente esta edición en 9 tomos son las ediciones de Fontenelle y la de 1818, sin una sola nota y con un diseño tipográfico muchísimo menos estético, menos complaciente con el lector. Por lo tanto, no deja de ser altamente recomendable, y entiendo que es realmente una edición popular, no solo porque esté en los clásicos del pueblo y porque lo editen las ediciones sociales, sino porque fue realmente algo apreciado. Esta selección de textos escogidos de Fontenelle, que incluye extractos de los nuevos diálogos de los muertos, de la historia de los, vale, no tiene diéresis, de los de los ajahoyos, diríamos, de las entrevistas, de las conversaciones sobre la pluralidad de los mundos,
las dudas sobre el sistema físico de causas ocasionales y de la historia de los oráculos. Todo esto viene extractado. Por cierto que aquí también hay una fecha para los textos. Son textos escritos entre 1683 y 1702. Bueno, pues esta es la selección de textos, pero hay textos completos. Y estos textos completos son la relación de la isla de Borneo, el Tratado de la Libertad, el magnífico y portentoso del origen de las fábulas, la digresión sobre los antiguos y los modernos, y el prefacio sobre la utilidad de las matemáticas y de la física, con introducción y notas por Maurice Rollens, agregado de la universidad. La universidad se entiende de París, así por un cierto chauvinismo, desde luego, como que es la universidad por excelencia. 1966, las ediciones sociales de París. Yo creo que esta es la edición más recomendable para introducirse en el mundo de Fontenelle. Las obras completas son muy dudosamente recomendables, a no ser que una universidad las tenga los 9 volúmenes. Entonces, en ese caso, pues claro, invito a todo poseedor de un carné universitario o de un carné de una biblioteca capitalina, o más bien digna, a que se los vaya sacando uno a uno y se los vaya enchufando, porque realmente Fontenelle es un autor fundamental y uno de los más brillantes que ha dado Francia. Pero aún así, como digo, si no se dispone de semejante biblioteca, esto es una introducción más que razonable, más que decente y desde luego enormemente estimable.